Vemos hoy en el Evangelio cómo dos grupos que normalmente eran contrarios, los herodianos y los fariseos, se unen para probar a Jesús, para luchar con Jesús. Muchas veces es así que el mal se une para luchar contra el bien. Pero Jesús, que es Dios, también aprovecha incluso esa situación, esa actitud perversa, para responder no solo a ellos, ¿no? La pregunta era difícil porque imagínense, le están preguntando, ¿tenemos que pagar impuestos? Si dice que sí, dicen, mire, este colabora con los romanos que son... que están ocupando nuestro país, que están abusando de nuestro pueblo, que están robándonos, ¿no? Está con los romanos, es enemigo del pueblo. Pero si dice que no, este va contra el César, podemos denunciarlo a las autoridades públicas porque este se pone por encima del César, ¿no? Entonces, diga lo que diga, está en una trampa. ¿Y qué hace Jesús? Aprovechar esa situación para responderle no solo a ellos, sino también a todos nosotros. Jesús da una respuesta que hoy es importante para ti y para mí, aunque hayan pasado 2000 años. Este Evangelio no solamente nos enseña que Jesús separa, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos tenemos la separación de Iglesia y Estado. Jesús dice, denle al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Hay una separación que protege a la Iglesia, que protege a la fe. El Estado no puede controlar o imponer a la Iglesia, pero tampoco la Iglesia se entromete en las cosas civiles, respeta la independencia civil. Denle al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. ¿Significa eso que no tenemos que tener vida pública, participar de las cosas? Sí, claro que tenemos que participar como cristianos. Este mundo necesita de cristianos que participen en la vida social, en la vida pública, incluso en la política, dando testimonio, pero sabiendo que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra mentalidad no puede ser la del mundo, tiene que ser otra. Y nuestra misión es mostrar esa mentalidad de Dios en este mundo, ¿verdad? Pero Jesús nos enseña algo todavía más grande, más importante que eso. Jesús no está hablando de política aquí, está hablando de algo más profundo. Aprovecha la pregunta para mostrarnos, para decirnos, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa es la clave hoy. Darle a Dios lo que es de... ¿Qué es de Dios? ¿Qué es lo que es de Dios? Podríamos decir, todo es de Dios, ¿verdad que sí? Pero Jesús nos está usando el ejemplo de la imagen. Dice, denme la moneda, ¿no? A ver, ¿qué imagen hay en esta moneda? Dice, por la del César. Ok, eso significa que la moneda es del César porque tiene ahí su cara, ¿no? Bueno, pues ¿dónde está la imagen de Dios? Si descubrimos dónde está la imagen de Dios, sabremos qué es lo que le pertenece a Dios, ¿no? El Papa Francisco, en la encíclica Laudato Si, nos habla de que en toda la creación podemos ver el reflejo del rostro de Dios. Por eso es importante respetar la creación, la tierra, la madre tierra, como dice el Papa, ¿no? Respetar la creación, porque en esa creación está el reflejo de Dios. Pero hay una imagen que es mucho más nítida, mucho más profunda, mucho más grande que esa que encontramos en la montaña, que es maravilloso, ¿no? Cuando uno va a la naturaleza, ver las montañas, los ríos, los árboles, maravilloso, uno siente que está cerca de Dios, ¿verdad? Pero hay otra imagen todavía más grande. Nos dice la Escritura que Dios creó ¿a quién? Al hombre, a su imagen y semejanza. Dios nos ha hecho a su imagen, Dios te ha hecho a su imagen. Le perteneces a Él.
eres de Dios, eres suyo. Ha puesto su impronta en ti y nada ni nadie puede borrar esa imagen de Dios en ti. Eso es lo que nos da la dignidad, la dignidad de hijos de Dios. Dios ha puesto su imagen en ti, en cada ser humano. Y fijaos, esa imagen no se puede borrar. Desde el momento, decía San Pablo en la segunda lectura, que Dios os ha elegido desde el principio, desde antes de haber nacido, ya Dios pensó en ti, ya te amó y ya puso su imagen. Que obviamente no se trata, la imagen no es que, bueno, entonces Dios tendrá la nariz como la mía, ¿no? Pues pobre Dios, no es eso. La imagen se refiere al interior, que Dios ha puesto en ti su reflejo, de manera que ha puesto en ti la capacidad de amar, de darte de la bondad, de la ternura, de la alegría, del amor, de la generosidad, de la misericordia. Todas sus características las ha puesto en ti. ¿Y saben qué? Que como decía, esa dignidad, esa impronta, esa imagen de Dios, nadie la puede quitar. Ni siquiera tú mismo te la puedes quitar. Yo me borro de ser imagen de Dios. No puedes. Dicen los judíos que el ser humano es como una perla, que aunque la metas en el barro, la metas en la basura, la ensucies como quieras, sigue siendo una perla. Basta que la laves, que de nuevo recupera su brillo, su belleza. Qué importante, ¿no? Tú eres una perla, eres imagen de Dios. Y a lo mejor venimos la mitad y venimos llenos de basura hasta aquí, peleado con no sé quién, no sé cuándo. Bueno, pues basta lavar esa perla, reconciliarse con Dios y de nuevo, por muy sucio que vengas, de nuevo eres una perla que brilla, bella, reflejando el rostro de Dios. No solo eso es para ti, también para los que te rodean. Porque muchas veces les echamos las cruces, decimos, ¿no?, a la gente. Ese es un ladrón, va a ser un ladrón siempre, ¿verdad? Ese no va a cambiar nunca. Cuidado, no juzgues. Porque Dios ha puesto ahí su imagen en ese hermano tuyo, en esa hermana. Una chismosa, mentirosa, no va a cambiar, va a ser siempre así. ¿Quién te ha dicho? Ser humano no es su pecado. La suciedad no es lo que es esa persona. Esa persona puede estar sucia, pero esa persona es mucho más que esa suciedad. Y basta que se deje purificar, que puede ser alguien maravilloso, incluso tu suegra, cualquiera. Es una perla, es la imagen de Dios impresa en el corazón del ser humano. Y eso es lo que nos da la dignidad de ser, de saber quiénes somos. Fijaos, pero si os recordáis, en el Evangelio también nos habla, en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, nos habla de que fuimos creados a imagen y ¿qué? Y semejanza. Y dicen los teólogos que esas dos palabras no son iguales. Parece que sí, pero no son. Que ser imagen es algo fijo, ¿no? Como decimos, es algo que nadie te puede quitar. Pero la semejanza es algo que tiene que crecer en nosotros. Nos vamos pareciendo cada vez más a Él, ¿no? Y ese es nuestro camino como cristianos. Por un lado tenemos el reflejo de Dios en nosotros y nadie nos lo va a quitar. Pero por otro lado tenemos el llamado a crecer, a que cada vez más se vea en nosotros el rostro de Cristo. Él es el hombre. Cuando Jesús estaba crucificado, uno dijo, "Ecce homo", ese es el hombre. Eso es ser un hombre. Ser un hombre no es ser un macho, voy para allá. No, ser un hombre de verdad es ser como Cristo en la cruz. Amar como Cristo en la cruz. Eso es ser un hombre, la plenitud de ser hombre, de ser humano. Le dice San Pablo que vamos creciendo hasta la madurez de Cristo en nosotros. ¿Qué es la madurez de Cristo en nosotros? Poder amar como Cristo te ha amado. Porque Él, siendo Dios,
se humilló a sí mismo y asumió totalmente nuestra humanidad para mostrarnos qué es ser hombre de verdad, dónde está la felicidad, cómo podemos realizar esa imagen de Dios en nosotros en plenitud. De manera que tu felicidad es realizar la vocación que has recibido, ser humano plenamente. En Cristo aprendemos a ser hombres, aprendemos a ser seres humanos. Cristo nos ha mostrado lo que es ser un ser humano. Y hoy nos invita a reflejarlo en nosotros, a reflejar su rostro, a llevar el rostro de Cristo en nosotros. Cuando dice la Escritura, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que a los cristianos en Antioquía empezaron a llamarlos cristianos en Antioquía. ¿Qué significaba eso, ser cristianos? Que eran como Cristo. Que la gente los veía y decía, este se parece a Cristo. Otra vez, no es que tuviera barba y no, es que se comporta como Él. Ese es cristiano. ¿Por qué? Porque es como Cristo, porque perdona como Cristo, porque ama como Cristo, porque sirve como Cristo. Eso es ser cristiano, no tener el papel del certificado de bautismo. Es reflejar en nosotros el rostro de Cristo para que el mundo pueda descubrir que Dios está vivo. ¿Dónde? En ti y en mí, si verdaderamente lo reflejamos, si llevamos su rostro en nosotros. Saben que ahora estamos celebrando las confirmaciones, ¿no? Y es una aventura. Para mí es la primera vez que estoy celebrando confirmaciones de los jóvenes, porque por lo del COVID los obispos no pueden estar yendo a tantas celebraciones que hacemos para grupos más pequeños. Y saben que los jóvenes de confirmación eligen un santo, eligen un nombre de confirmación, que es elegir un santo que de alguna manera es un modelo para ellos, ¿no? Y un joven me dice, le pregunté, ¿y tú a quién has elegido? San Judas Tadeo. Ah, muy bien, muchos jóvenes eligen a San Judas Tadeo. ¿Por qué? Dice, porque San Judas lleva una moneda así bien grande aquí delante y entonces tenemos una imagen en mi casa, entonces pues yo quiero que San Judas nos ayude a que no nos falte nunca monedas y dinero, lo que nos haga falta, ¿no? Le dije, no es eso, La gente piensa, incluso en México, que tienen mucha devoción a San Judas Tadeo, el cardenal de México tuvo que escribir una carta diciendo que San Judas Tadeo no es el patrón de los ladrones y los narcos, que mucha gente pensaba, ¿cómo va a ser patrón de ladrones y narcos? No, va a ayudar a hacer el mal, no. Pero es que pensaban, es que San Judas Tadeo es el de la plata, que va con la moneda ahí tan grande, ¿no? San Judas Tadeo lleva una imagen de Cristo, es un medallón que lleva el rostro de Cristo. Porque eso es ser cristiano, llevar el rostro de Cristo en nosotros. Dice la tradición que San Judas Tadeo se parecía mucho a Jesús. Y entonces, cuando un rey de Edesa se enfermó, los apóstoles lo enviaron con el mandilión, que era el manto que habían puesto en el rostro de Jesús cuando Jesús murió y se había quedado impregnado un poco el rostro. Entonces, San Judas Tadeo se fue con el mandilión, donde llevaba el rostro de Cristo, a visitar a ese rey para rezar por la salud de ese rey. Y ese rey se curó. Y entonces se quedó la tradición de que San Judas Tadeo llevaba la imagen de Jesús, el rostro de Jesús, a aquellos que lo necesitan. Por eso dicen que es el patrón de las causas imposibles. Pero no es porque si le pasas la mano mucho te vas a ganar más plata. Y si alguno lo está haciendo, cuando llega a la casa, que vaya y le pida perdón a San Judas Tadeo y le diga, no, me equivoqué, le pedí lo que era menos importante. Porque su misión es esa, que tú y yo, que Él interceda por nosotros para que también tú y yo podamos llevar el rostro de Cristo en nosotros. Mostrarlo al mundo, reflejar a Cristo a los demás. Pues ojalá que hoy estas lecturas y este día
nos ayude a descubrir cuál es nuestra vocación, como decía San Pablo en la segunda lectura, descubrir cuál es nuestra vocación, la misión que hemos recibido. Tú y yo somos imagen de Dios, has recibido dignidad de hijo de Dios. Estás llamado a reflejarlo ante aquellos, ante el mundo, especialmente aquellos que lo necesitan, mostrando las mismas actitudes de Cristo.